Y hermanos, solamente voy a tocar dos puntos, son varios puntos. El próximo domingo van a participar los jóvenes, pero le vamos a dar una continuidad a estos estudios y vamos a ver el tema central de este estudio es cómo opera Satanás. ¿Cómo opera Satanás? Pero vamos a ver una secuencia de estudios que vamos a ver las operaciones de las aves inmundas o cómo operan las aves inmundas. Después veremos, este estudio lo voy a dejar a la mitad, el próximo estudio llevaremos la continuidad y después el siguiente vamos a ver cómo operan las serpientes y así cómo está operando el diablo día con día en la vida espiritual. ¿Cómo opera Satanás? Ese es el tema de todos los estudios, pero el estudio de hoy, el título es Aves inmundas. Al decir cómo opera Satanás, estamos, hermanos, viéndolo cómo trabaja, cómo ejecuta, cómo efectúa su trabajo en el ambiente en el que él está para hacer caer a los cristianos. La palabra de Dios nos registra que hay animales limpios y hay animales inmundos, como también hay aves limpias como aves inmundas. Como ella se encuentra, ¿cuál ave? El cuervo. ¿Cuál más? ¿Cuál, hermano? No vendría siendo el buitre, el zopilote, todos aquellos animales que comen carroña, todos aquellos animales que comen carne en mal estado, como son los zopilotes, los cuervos, los buitres y así más. Las aves inmundas son aquellas que se alimentan de carne descompuesta. Veamos el primer ejemplo que se encuentra en el libro de Génesis 40, 16 y 17. Voy a dar lectura. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José: también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas del faraón, obra del panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Cuando José estuvo en Egipto sirviendo al faraón, y que el faraón le había dado toda la confianza de su administración, y después aquella mujer le levanta un falso, y por ese falso José va a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, hermanos, José no se desanimó y no dijo: Señor, mis hermanos me vendieron, estoy lejos de mi padre, no veo a mi familia, me has puesto en esta tierra extraña, no conozco lo que ellos hacen, cómo viven. Este hombre, hermanos, todo lo que fue pasando en su vida fueron desgracias que él fue viéndolo, pero nos damos cuenta que él nunca blasfemó contra Dios, siempre estaba alabando al Rey de los Reyes. Estaba ahí en la prisión, estaba sí afligido, estaba encarcelado, y tal vez decía: ¿cuál es el propósito del Señor, el cual yo tengo que estar en este lugar? Y el propósito era porque Dios le había dado un don tan hermoso de revelar los sueños. Estando en aquel lugar, dice la palabra de Dios que 2 hombres tienen sueños, y José se los traduce, y estos hombres se les hace lo que José les había dicho acerca de su sueño. Uno de ellos era el panadero, aquel hombre que le servía el pan al faraón, al rey de Egipto, un hombre que estaba dedicado para hacer únicamente ese pan para el faraón.
Este hombre elaboraba el pan, tenía todo el cuidado, sabía los ingredientes, las medidas que tenía que usar para su pan, que saliera un pan especial, un pan delicioso. No era un pan cualquiera, porque era el pan, ¿para quién? Para el rey, para el faraón. Cuando está en la prisión, este hombre tiene un sueño y le dice a José: mira, yo he soñado que volvía a hacer pan para el rey y que estaba trabajando nuevamente en mi oficio de panadero, pero tengo una curiosidad, porque soñaba que llenaba 3 canastillos blancos, y dice el color, 3 canastillos blancos, y dice que sobre los canastillos había pan, había comida, había viandas para el faraón. Pero él contemplaba en su sueño que cuando él estaba mirando esos canastillos grandes, esos canastillos llenos de pan, y este hombre se llenaba de gozo, de gusto, porque él pensaba: tal vez José me va a decir que voy a salir y que voy nuevamente a servirle el pan al faraón. Porque así José le había dicho al copero que nuevamente iba a ir a la mesa del rey a servir el vino. Pero nos damos cuenta que el sueño del panadero dice: pero también veía aves que se comían el pan. Versículo 17. Y las aves que se comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Sí te has dado cuenta que los panaderos por lo regular luego llevan una canasta enorme en su cabeza, como un sombrero grandote, y ahí lo llenan de pan, y van en la bicicleta y no se les cae? Así eran semejantes esos canastillos que este panadero se los ponía en su cabeza para llevarlos a la mesa del rey, a la mesa del faraón. Pero este hombre dice que soñaba que las aves venían y se comían el pan, y dice que las veía de sobre su cabeza. ¿Cómo opera Satanás en nuestras vidas? De esta manera, así ejecuta el diablo para comerse el pan que está puesto en tu corazón. El Señor Jesús dijo en una parte: yo soy el pan de vida. En una ocasión el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que comiere de ese pan no morirá, sino que vivirá. Ese pan es el pan espiritual que llega a nuestros corazones, así como nuestro cuerpo físico necesita el pan literal, el pan de materia, el pan de harina, para que nosotros podamos alimentarnos, nutrirnos, para poder sentir: he comido a gusto porque he probado el pan. El cuerpo necesita el pan. En la mañana nos levantamos y por lo regular muchos de nosotros probamos un pan en el desayuno. Antes de acostarnos, muchos de nosotros probamos un pan porque estamos merendando. El pan que el Señor Jesús vino a ofrecer a la humanidad es un pan mucho mejor que el pan terrenal, sino vino a ofrecer ahora un pan espiritual. Y todos nosotros, de una manera y de otra, hemos recibido ese pan, nos alimentamos de él, porque el Señor Jesús también dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hace una comparación: el pan con la palabra de Dios, el pan que nutre al ser humano, el pan que alimenta al cuerpo físico. Y ahora contempla el Señor: así es la palabra de Dios, el pan espiritual que viene a darle vida a nuestro espíritu. Es por eso que alabamos el nombre de Dios, porque todos los días el pueblo de Dios se alimenta de ese pan tan exquisito. Este pan que el Señor ofrece no se encuentra en cualquier lugar. Ese pan que el Señor ofrece solamente se encuentra cuando uno llega con un corazón contrito y humillado.
Ese pan solamente lo recibe aquella persona que se acerca al Señor con un sincero corazón. Entonces estamos mirando que este panadero soñaba que de arriba de su cabeza estaba el pan y que las aves se lo comían, que los canastillos eran blancos. ¿A qué lo llevamos ahora a nuestra vida en el sentido espiritual? Esos canastillos blancos donde se pone el pan, hermanos, estamos mirando que es la vida espiritual. El pan, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, está puesto en esos canastillos blancos, en esos canastillos limpios, y que están expuestos para que tú extiendas tu mano y tomes de ese pan y empieces a alimentarte de ese sabroso y exquisito pan que es la palabra de Dios. Pero dice este hombre que soñaba que las aves se comían el pan y estaban ¿dónde? Sobre su cabeza. Las aves venían, unas ya estaban paradas en el canastillo comiendo, otras iban llegando. Esto es lo que veía el soñador así, que las aves. Y el panadero no podía hacer algo, no podía hacer nada, se quedaba mirando. No dice el panadero que él intentó quitar las aves, solamente dice que él contemplaba cómo las aves se comían el pan. La palabra de Dios cuando llega a tu corazón, ese es el pan que te da vida, ese es el pan que te mantiene y ese es el pan que te da gozo. Por eso estás aquí, hermano. Y has venido a recibir ese pan de vida que es Jesucristo. A través de los cantos, a través de la oración, a través de su palabra, tú estás recibiendo ese pan que te sostiene de pie y te hace decir: gloria a Jesucristo. Pero también, hermanos, cuando tú ya lo has recibido en tu vida, cuando tú ya lo tienes en tu corazón, cuando la palabra de Dios ya está en tu mente, cuando la palabra de Dios ya está en tu cabeza, cuando en tu cabeza dices: yo ya me sé tantos versículos de la palabra de Dios, me sé Génesis 1:1, me sé Juan 3:16, me sé Apocalipsis, me sé, y empiezas a decir, a numerar los textos y decir las citas, y los textos los tenemos en la mente. Pero ¿cómo es cuando las aves inmundas empiezan a llegar a tu vida a comerse ese pan, como soñaba el panadero? ¿Cómo es como él trabaja el diablo? ¿Cómo es como operan las aves de rapiña, las aves inmundas? Es cuando roban ese pan que ya está puesto en tu corazón. Tú has recibido en tu corazón que Jesucristo salva, que Jesucristo ama, que Jesucristo es todo para nosotros. Y cuando las aves de rapiña llegan a nuestra vida y empiezan a devorarse ese pan, es cuando nuestra mente ya no está confiando en el poder de Dios, cuando nuestra mente ya no está confiando que Jesucristo salva. Y cuando ya no confiamos que Jesucristo salva, es cuando el pueblo de Dios empieza a vivir en pecado. Porque todos reconocemos que Cristo salva, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y solamente en ese bendito nombre encontramos la salvación. Y entonces, ¿por qué, hermanos, muchos llegamos todavía a estar viviendo en pecado? Porque las aves de rapiña se están devorando ese pan. Cuando tú contemplas, el poder de Dios es grande, es inmenso, el poder de Dios es infinito, sana a los enfermos, levanta a los muertos, aleluya, gloria a Dios, dividió el mar en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Ese es el poder de Dios. Pero las aves de rapiña se devoran ese pan, para que cuando estés enfermo, tu mente ya no esté confiando en el poder de Dios. Cuando tú tienes problemas y ya no ves una salida, sino contempla que el poder de Dios puede partir ese mar en dos y tú pasarás sin ningún problema. Las aves de rapiña se comen así el pan. Nos damos cuenta que cuando Pablo llega a la iglesia de Corintio, encuentra a una iglesia que ya no tenía pan.
El apóstol Pablo, cuando llega contento a saludar a los hermanos de Corintio, llega con ese deseo de impartirles ese pan, de darles revelación de parte de Dios y decir cuál es el buen camino, aparte de las instrucciones que ellos ya habían recibido. Y el apóstol Pablo, tan emocionado, tan contento, tan gozoso, llega a Corintio y se encuentra a un pueblo que las aves de rapiña estaban volando por sus cabezas. Las aves de rapiña, los cuervos, los buitres, los opilotes, ahí los tenían alrededor de su ambiente espiritual. Una iglesia que decía: yo glorifico a Cristo. Una iglesia que decía: yo estoy en el buen camino. Una iglesia que decía: la sangre de Cristo limpia el pecado, limpia la maldad. Lo declaraban con sus labios, lo declaraban con sus palabras. Pero Pablo contempla el ambiente espiritual en ellos, que las aves inmundas, las aves de rapiña, se han devorado el pan de sus corazones. Cuando llega a ellos y les va a compartir ese pan, contempla que unos dicen: yo soy de Apolos, y otros dicen: yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. Encuentra el apóstol Pablo a una iglesia dividida. Las aves de rapiña se comieron el pan que ellos habían recibido. La iglesia de Cristo recibe todos los días ese bendito pan. Hace 8 días nos dimos cuenta que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Miremos la unidad. Miremos, hermanos, que cuando el pueblo se reúne hay grande gozo, hay grande alegría, hay satisfacción en el corazón, porque todos hemos venido a alabar el nombre de Jesucristo. Esta es la armonía que debe haber en el pueblo de Dios. Que cuando lleguemos a nuestra reunión sintamos esa unión. Que las aves de rapiña no estén volando por tu cabeza. Que las aves de rapiña no estén paradas sobre tu canastillo que tienes arriba de tu cabeza, devorándose el pan. Unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Iglesia dividida. Y ahora yo pregunto a la iglesia: de estos 3 grupos que había en la iglesia de Cristo, ¿cuáles eran los que estaban mejor? ¿Cuáles? Te voy a decir algo y te va hasta la mejor hasta sorprender. Son los que estaban peor. A simple vista nos damos cuenta. No, el que dice que está con Cristo es el grupo que está mejor. ¿Por qué era el grupo peor? Las aves de rapiña se habían devorado tanto ese pan en su canastillo, en su cabeza, en su corazón, en su ser espiritual, que ya no sabían reconocer la autoridad delegada de parte de Dios en esta tierra. Estos hombres ya no querían tener autoridad en esta tierra. Estos hombres ya no reconocían su pastor. Estos hombres ya no conocían su dirigente. ¿Cuántos miembros, cuántas personas llegan a decir y andan de iglesia en iglesia, para allá y para acá, porque no encuentran satisfacción en una, y esas personas no quieren comprometerse porque no quieren tener autoridad? Y dicen: yo soy de Cristo, pero mientras ellos no se sujeten a la palabra de Dios, es un pueblo que no reconoce autoridad, y que el diablo, las aves de rapiña, se han devorado ese pan que Cristo puso en sus corazones. La iglesia de Cristo reconoce que el Señor pone pastores en su pueblo. Lo sabe reconocer que es tu pastor, que es tu autoridad. Alaba a Dios, glorifica al Señor. Ahora, con esto, con los que decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, no estoy diciendo que ellos eran los mejores, porque también estaban haciendo a un lado a Cristo. Se estaban inclinando hacia el hombre. La iglesia de Cristo, cuando el pan está entero en tu corazón, tú contemplas que eres de Cristo y por lo tanto tienes una autoridad terrenal
aquí donde estás, y que debemos de saber respetarlos. Las aves de rapiña empiezan a devorarse ese pan, y después las consecuencias es que hay divisiones, hay grupitos. Por el otro lugar hay personas reunidas que solamente están criticando, están señalando. La familia se reúne y ya está criticando a su hermano, a su semejante, al pastor, al obispo, a sus autoridades, ya las está criticando. Date cuenta que arriba de tu cabeza ya están ¿quién? Las aves de rapiña que se están devorando el pan que fue puesto en tu corazón. ¿Tienes ese pan? Consérvalo. Las aves de rapiña ahí están volando. Espántalas y dile: Jesucristo te reprenda. Porque esas aves de rapiña son los malos espíritus que se penetran en la mente. Dice que este hombre las tenía sobre su cabeza. Empieza desde la mente. Ya te fijaste, ya viste. Mira lo que hace, escucha lo que dice. Tú escucha la voz del maestro que dice: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Las aves de rapiña así operan, así trabajan. Se devoran el pan que está puesto en tu corazón. ¿Por qué las familias viven divididas? ¿Por qué los hijos no se llevan bien con los padres? ¿Por qué el padre no se lleva bien con su mujer? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay contiendas? Porque las aves de rapiña se están devorando el pan. Cuando el pan dice en su palabra, el Señor Jesucristo: amémonos los unos. Y entendemos más ese texto y empezamos a pelearnos los unos con los otros. Empezamos a criticarnos los unos con los otros. Empezamos a estar divididos, y es porque las aves ya están sobre la cabeza. Repréndelas en el nombre de Cristo. ¿Sí las reprendes? ¿Cómo les vas a decir? ¿Cómo? Si has hablado mal de tu hermano, dile a esa ave: Jesucristo te reprenda. Si has vivido vidas divididas, ¿por qué la iglesia no se une bien en armonía? ¿Por qué, hermanos, la iglesia no llega a crecer así, tan hermoso, tan grande? Porque en la iglesia hay división. El secreto lo encontramos en la palabra de Dios, que para que una iglesia crezca, la iglesia primitiva creció porque ellos vivían unidos, en armonía, se amaban, convivían, fraternaban. Hermanos, lo daban todo por su hermano, y la gente miraba lo que ellos hacían, y cada día se iban añadiendo más a la palabra de Dios. ¿Cómo operan las aves inmundas? Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 44. Tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril, y en el azarrón, y en el zurrón que traía, con su honda en su mano, vese hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Esta historia la conocemos cuando el joven David enfrenta al gigante Goliat, un hombre que medía cerca de 3 metros de estatura, y David era mancebo. Llegan a decir unos estudiadores que tenía 12 años, otros decían 14 y otros 18. La edad que fuera, nos damos cuenta que este joven era muy mozo,
Este hombre era muy pequeño. Este hombre, hermanos, era para el filisteo muy inexperto, pero para Dios tenía toda la experiencia dada por Dios. Ya que David le dijo a Saúl: déjame ir a pelear con ese gigante, ese incircunciso. ¿Quién es este hombre para que rete al pueblo de Dios? Yo iré con él y pelearé con él y lo venceré. Pero él no dijo yo, sino nos damos cuenta que él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que Saúl, después de su insistencia, de su deseo, de que estaba ahí diciéndole una y otra vez, David, para decirle: bueno, lo viste de sus armaduras, le da su armadura, le pone casco, le pone yelmo, le pone botas, le pone escudo, le pone espalda y le dice: vamos, David, pelea. Cuando David tenía todo ese armamento en su cuerpo, lo siente tan pesado porque él era joven. Él no era un hombre experimentado en guerra, no era un hombre experimentado en esa armadura. Se quita esa armadura porque él dice: yo no necesito de esto, mi armadura es el que va conmigo, porque yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la armadura del cristiano. Lo que Pablo dijo al cristiano: tomad la armadura de Dios. Esa es la armadura que el Señor pone en tu corazón. Es que tú vayas y todo lo que hagas y emprendas, lo hagas en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando va David a acercarse al gigante Goliat, dice la palabra de Dios que toma 5 piedras del arroyo, 5 piedras lisas, y se enfrenta al gigante. Toma en su mano esa honda. Y cuando está cerca del filisteo, el filisteo lo ve, se asombra y dice: este es joven. Y dice que lo tuvo en poco. Como diciendo: ¿por qué me mandan este chamaquito a pelear conmigo? ¿Por qué me mandan este niño? ¿Qué, se están burlando acaso de mí? Si yo soy un hombre de guerra, aparte es rubio y es hermoso. Fíjense, el gigante se dio cuenta cómo era David: rubio y hermoso. Y después de decirle sus ciertas cosas y maldiciones, el gigante Goliat le dice a David: te mataré y daré tu carne ¿a quiénes? A las aves del cielo, a las aves de rapiña. Nos estamos dando cuenta cómo ejecuta el diablo, que él mira nuestro parecer y dice: si eres hermoso, pero esa hermosura se te va a quitar pronto, tu carne se la voy a dar a las aves. Aquí en el camino del Señor no hay feos, todos somos hermosos, y le damos la gloria a Dios por esto, porque si glorificas al Señor, eres hermoso. El Señor ve tu corazón, el Señor ve tu deseo. El Señor no dice: si estás de buen parecer, dame la gloria, me gozo cuando tú me das la gloria. No, el Señor ve el deseo de los corazones que le glorifican al Señor. Las hermanas, los hermanos, todos, cuando la iglesia de Dios glorifica a Cristo, es una iglesia hermosa. Y el diablo se da cuenta de esa hermosura que hay en la iglesia de Cristo. Cuando nosotros le cantamos con todo el corazón, cuando nosotros le alabamos con todas nuestras fuerzas, el diablo ve: es un pueblo hermoso, un pueblo hermoso, un pueblo gozoso. Pero él se burla y dice: ese gozo se les va a terminar muy pronto, verán lo que les va a pasar. Tú estás aquí dándole la gloria, el diablo se está dando cuenta, pero el diablo también está diciendo: ahorita que llegues a tu casa, verás que tu carne se la voy a dar a las aves de rapiña. Aún tu gozo ni te vas a acordar de él. Tu carne se la daré a las aves del cielo. Estas son las aves de rapiña. Fíjense, el gigante Goliat contempla a este joven. ¿Y qué es lo que desean las aves de rapiña? ¿Qué es lo que les gusta comer a las aves de rapiña? ¿Qué le gusta comer a las aves de rapiña?
Aquí yo contemplo que le gusta comer a los dulces cantores de Israel. Este joven llamado David, ¿a quién le cantaba? ¿A quién? Y las aves les gusta la carne de los cantores del rey. No se espanten los del coro, ¿eh? Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No digan, ya me voy a bajar del coro porque las aves de rapiña está buscando mi carne. Porque David no se atormentó, ni David dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi cuerpo? ¿Lo van a deshacer las aves? No, este varón pequeño dijo, yo iré a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora pregunto, ¿David venció o no venció? ¿Venció? ¿Por qué venció? Porque fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las aves de rapiña les gusta la carne de los dulces cantores del rey. Las aves de rapiña les gusta comerse el gozo que hay en el pueblo de Dios. Porque cuando alguien canta, es porque está contento. Si yo veo a alguien cantar, hermanos, yo me doy cuenta porque él tiene mucho gozo. Hay hermanos que después están haciendo el aseo en el templo y están cantando, hasta están silbando. Hermanos, esto es porque esa persona tiene gozo. No es lo que dice la palabra de Dios. El que esté contento, cante salmos. Entonces, si hay gozo, si hay alegría en nuestros corazones, empezaremos a cantar al Señor. Y dice la palabra de Dios, y si a alguno de vosotros se encuentre triste, se encuentre afligido, ¿qué tiene que hacer? Haga oración. Me doy cuenta en la biografía de este joven David, que yo contemplo a este David siempre alegre, porque siempre le cantaba al Rey de los Reyes. Compuso muchos salmos y los cantaba a su Señor. Tomaba el arpa y empezaba a cantar, tomaba la flauta, tomaba el aldufe, tomaba el salterio, empezaba a cantarle a Dios, empezaba a danzar, porque este hombre tenía mucho gozo. Y este hombre gozoso, alegre, yo no contemplo que su rostro estaba serio. Este hombre siempre tenía una sonrisa en sus labios. No tenemos fotografías, pero tenemos la biografía. Ese hombre que dijo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ese hombre que dice, alaben a Jehová, regocíjese la tierra. Este hombre que decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este hombre que si te empiezas a leer los salmos, vas a darte cuenta que incitaba al pueblo a que alabe a Dios. Y cuando alguien, hermanos, está gozoso, quiere que su hermano sienta lo mismo. Cuando alguien tiene gozo en su corazón, yo deseo que mi hermano sienta lo mismo. Cuando hay mucho gozo y estoy glorificando al Señor, quiero que mi hermano también lo haga, porque ese es mi deseo, porque en mi corazón hay gozo, hay alegría. David tenía gozo en su corazón, por eso siempre decía al pueblo, cántenle a Dios. Y fíjense que David no dijo, cantad más o menos a Dios, habitantes de la tribu de Benjamín. No dijo, o los del linaje de Aarón, sino dijo, habitantes. Esa bendición ha llegado a tu corazón, porque hoy le alabamos con todo el corazón. Y luego dijo también, pueblos todos, naciones todas, alaben el nombre de Jehová de los ejércitos. No limitó la adoración a una tribu o a un pueblo. Dijo a todas las naciones, a todos los pueblos, toda la tierra cante a Jehová. Pero ¿cómo lo tiene que hacer? Con un corazón alegre. ¿Cómo le cantas al Señor? ¿Cómo le cantas, hermano?
Estoy alegre porque soy de Cristo. Así. ¿Cómo se cantaría? Hasta con una sonrisa, porque estamos alegres. Porque Cristo hace al hombre. ¿No te ha hecho feliz? ¿Por qué eres feliz, hermano? Porque Cristo ha perdonado tus pecados. Porque se te dice en la palabra de Dios que Él jamás se acordará de ellos. Y el pueblo dice, gloria a Dios. Estoy contento, estoy gozoso. Dios me sostiene, Dios me anima. Dios me da el gozo. Esto, hermanos, debe de haber siempre en el pueblo de Dios. David siempre estaba gozoso, contento, alabando a su Señor. Pero las aves de rapiña quieren la carne. Las aves de rapiña se quieren comer a los dulces cantores del rey. Las aves de rapiña se quieren comer el gozo que hay en tu corazón. Ahorita estamos aquí gozosos, contentos, alabando al Rey de los Reyes, Señor de señores, Todopoderoso. Pero el enemigo está viendo, eres hermoso, le daré tu carne a las aves del cielo. En tu hogar, tal vez hoy, llegando a tu hogar vas a encontrar problemas, pero que eso no robe el gozo. Tú dale la gloria a Dios con todo tu corazón. Puede el enemigo remover ahí el ambiente familiar, y los hijos se van a levantar con los padres, la mujer contra el marido, pero eso que no sea motivo de discusión, sino que haya en uno la cordura, que en uno tenga el Espíritu de Dios para apaciguar las cosas, porque la blanda respuesta calma la ira. No te dejes llevar por el enemigo. Espanta esas aves y aún el enemigo dice, voy a terminar el gozo que hay en tu corazón. Por cuántas veces nos peleamos hasta por el salero en la mesa, y te dije que me pases el salero, no me escuchaste, y mira niño, ya tiraste el agua. Eso es lo que el enemigo está haciendo en nuestras vidas para que el gozo se termine en el hogar, en la iglesia de Cristo, en los jóvenes, en la iglesia. Empieza a haber contiendas. Levanta tu vista. ¿Habrá aves de rapiña? Sí las hay. Esas aves de rapiña, esos espíritus inmundos se van en el nombre de Jesucristo. Y dice el rey David que no se atemorizó. No nos atemoricemos de lo que vaya a acontecer. Sigue alabando, sigue glorificando, sigue bendiciendo el nombre de tu rey, y Dios te dará la victoria. Hay gozo en la iglesia, glorifícale con todo tu corazón. Hay alegría en tu corazón. Demuéstrasela a Cristo y dile, Señor, soy feliz por ti, porque me has cambiado la vida, porque me has cambiado mi forma de ser, porque has cambiado mi carácter, porque has cambiado mi forma de hablar. Por eso me gozo, porque Cristo transforma los corazones del ser humano. Hay alegría. Por eso le bendice el pueblo de Dios. Así trabajan las aves de rapiña, las aves inmundas. Roban el pan y se quieren comer el gozo y a los dulces cantores del rey. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos sopilotes andarán rondando nuestras vidas? Escucha hasta su sonido. Los cuervos, esas aves negras, que solamente están buscando a quien comerse. Los buitres. El panadero, dice la palabra de Dios, que murió. A los 3 días el panadero murió. ¿Por qué murió? Porque dejó parar las aves en su cabeza. Si tú dejas que esas aves permanezcan en tu cabeza, vas a morir. Si esas aves del cielo, esas aves inmundas, están paradas sobre tu cabeza,
tendremos la muerte espiritual. Si estamos viviendo en división, si en el núcleo familiar no se vive en unidad, si en la iglesia de Cristo no hay un ambiente unido, hay aves de rapiña paradas sobre la cabeza. Pero la iglesia de Cristo tiene una clave muy hermosa, que es: en el nombre de Jesucristo te reprendo, espíritu malo, ave inmunda, ave de rapiña, sal de este lugar, porque la sangre de Jesucristo cubre a su iglesia. El rey David dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos pudo vencer. Las aves de rapiña están esperando comerse el gozo, comerse ese pan que ya está puesto en tu corazón. Cuida ese pan, cuida ese gozo, cuida tu alegría, cuida tu felicidad, y alábale al Señor siempre con todo tu corazón. Hay una iglesia gozosa en este lugar, y es porque Cristo está con nosotros. A Él le damos, a Él le damos, y todos los suyos en su templo dicen: mereces la gloria y la honra. Gloria a Dios. Mereces la gloria. Hemos recibido el pan, Señor, ese pan que descendió del cielo, ese pan que da vida. Hemos recibido ese pan tan hermoso, tan lleno de sustancia en nuestros corazones, que es por eso que hay gozo en tu pueblo, Señor. Hay gozo en el pueblo del Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás aquí, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, que esas aves de rapiña no se coman nuestro gozo, no se coman ese pan. Ya no quiero vivir dividido, Señor. Ya no quiero vivir en pleitos. Ya no quiero vivir en cosas semejantes. Ya no quiero vivir así, Señor. Ayúdame a espantar esas aves de rapiña con tu nombre. Ayúdame, Señor. Hay gozo, Señor, que yo no deseo que ese gozo un día llegue a terminarse, Padre eterno. Tú reprendes a una iglesia en el Apocalipsis diciéndole: te reprendo porque has dejado tu primer amor. ¿Cuántos ya hemos dejado ese amor, Señor? ¿Cuántos ya lo hemos hecho a un lado? Porque las aves de rapiña se han comido el gozo. Ya no tengo el gozo como antes al principio lo tenía. Ya no le doy importancia a la oración. Ya no le doy importancia a la lectura bíblica. Ya no le doy importancia a la estancia en tu santo templo. Vuélveme ese gozo en mi corazón, que las aves se lo han devorado, que las aves se lo han terminado. Gloria a Dios. Que no se termine el gozo que hay en el pueblo de Cristo. Que no se termine, que no se termine. Si ya no tienes, dile al Señor: dame gozo. Dame gozo. Quieres acercarte y quieres decirle al Señor en una oración: Señor, ayúdame, dame gozo en mi corazón, dame gozo en mi vida. Que sepan, Señor, que ya está puesto en mi corazón, no se lo devoren las aves de rapiña, no se lo coman las aves inmundas. Más poderosa es la sangre de Cristo, más poderoso es Jesucristo. No te atormentes, hermano, iglesia de Cristo,
no te espantes de lo que vaya a acontecer, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay uno que tiene poder y ese es Cristo. Si a Él recurrimos, Él nos ayudará. Si a Él le clamamos, Él nos sostendrá. Alabado sea su nombre.